Muchas gracias por vuestro canto. Me gustaría hablar con vosotros de un personaje bíblico, al que no sé cómo llamar porque su nombre no sabemos traducirlo muy bien. Así que yo, por etimología, lo voy a traducir de una manera y se llamaría algo así como destrozando la vergüenza, ¿vale? Así que vamos a hablar de ese personaje. ¿Qué os pasaría si alguien os dice, ¿cómo se llama tu hijo? Destrozando la vergüenza. Destro para los amigos, ¿no? Destrozando la vergüenza. ¿Sabéis? Algo que se estudia en antropología, que se dice muchas veces, creo que alguna vez he referido, es que existen principalmente entre los seres humanos dos tipos de sociedades. La sociedad de la vergüenza y la sociedad del honor. La sociedad de la vergüenza sería la occidental y la sociedad del honor sería la occidental, la oriental. Nos impresiona ver, ¿no? Como alguien, un japonés, que ha hecho algo que lo ve como una deshonra, llegan incluso al sacrificio propio. Prefieren morir con un acto que los japoneses llaman seppuku y nosotros llamamos harakiri. Prefieren morir antes que aguantar esa falta de honra. Sin embargo, en la sociedad de la vergüenza es otra cosa. En la sociedad oriental, ir muy mal vestido, pero se puede ser un hombre muy honorable. En la sociedad de la vergüenza, preferimos ir muy bien vestido, aunque no sea tan honorable, por lo menos que no se note, ¿no? Eso es la sociedad de la vergüenza. En la sociedad de la vergüenza también se produce incluso el suicidio cuando la vergüenza es máxima. En la Biblia encontramos un episodio muy japonés en un momento determinado, en 2 de Samuel, relacionado con varios personajes. En una de las historias que es un desafío para la teología. El teólogo exégeta tiene problemas para traducir muchos de los términos que aparecen en hebreo ahí. Los que nos dedicamos a la sistemática tenemos muchos problemas para explicar ciertas cosas, como la rebelión de los gabaonitas y esa muerte, seguramente crucificados, de aquellos descendientes de Saúl. ¿De qué personajes estoy hablando esta mañana? Estoy hablando de Mefiboset. Mefiboset, ¿os acordáis que era el hijo de Jonatán? Sufre una serie de problemas, como yo, que no puedo pasar esto. Muy bien. Mefiboset me ha recordado algo que ha pasado en estas últimas semanas. Ahí tenéis, aquí se ve perfectamente, ¿no? ¿Sabéis lo que es esto? Es una tubería. Es un bebé que estuvo 2 horas en esa tubería. Estos niños están separados por miles de kilómetros, ¿vale? Este niño fue en China hace ya unas semanas y los vecinos escucharon algo, pensaron que era, no sabían muy bien qué era, una vecina llamó y cuando abrieron la tubería se encontraron un bebé. Y cuando uno se pone a pensar dice, bueno, yo cuando lo escuché digo, ¿qué cosas pasan en China, no? Hasta que hace pocos días, en Alicante, muy cerquita de aquí, pasó esto. Este bebé, también los vecinos pensaron que era un gato por el ruido y tal, pero cuando llegaron los bomberos y escucharon, era un niño que llevaba seguramente 40 horas en la tubería. Lo que pasa es que como había sido sacado de la vida con la placenta y el cordón umbilical, todavía pudo sobrevivir. Si es que el Señor hizo mecanismos para preservar la vida que son maravillosos. Las 2 mamás han dicho lo mismo. Es que no teníamos dinero para abortar. Qué excusa más pobre, ¿verdad? Es que yo no tenía dinero para abortar. El agravante de este caso fue que la mamá tuvo que desmontar el inodoro para poder echar al niño. Y después montarlo.
Ahora se busca alguna persona que le haya ayudado a hacerlo, porque ella sola y recién parida, seguramente hubiese sido muy difícil, ¿no?, que lo haya hecho solo. Mefiboset me recordaba a estos niños. Siendo un niño, es arrojado sin querer por la mujer que lo tiene que cuidar y se le quiebran las piernas con unas roturas tan fuertes que Mefiboset no pudo caminar nunca más. Hasta los 5 años pudo caminar. Pero es que además el día que se le quebraron las piernas a Mefiboset fue el día que murió su abuelo, que murió uno de los mejores hombres que ha habido en Israel nunca, Jonatán, su padre. ¿Cuántos niños terminan en la basura? Yo me lo preguntaba. Y yo, que siempre le doy vueltas a las estadísticas y digo, estos son los niños que han podido llorar. ¿Y cuántos no pudieron llorar que nadie lo sabe? ¿Cuántos? Pues sabéis, hay uno que lo sabe. Hay uno que lleva cuentas de cada uno que pasa por aquí. Y que ha ideado un plan magnífico para salvarlos. Y Mefiboset se me antojaba casi como un antihéroe. ¿Vale? Me gustaría que vieseis a Mefiboset como una gran víctima de las circunstancias. Fijaos, si le preguntamos a los niños, oye, ¿qué personaje bíblico os gustaría ser? Adán, Noé, Abraham, Jacob, José. La serpiente también es un personaje bíblico. A mí me gustaría ser Cam, Lot, Rubén, Judá, Caín. ¿Le gustaría a alguien ser Caín? No, mi personaje favorito de la Biblia es Caín. Pues nadie lo diría, ¿verdad? Pero ¿sabéis? Uno de mis personajes favoritos de la Biblia, después de leerlo, es Mefiboset. Sabéis que me gusta correr. Es un personaje que me da mucho miedo, porque él no pudo. Además, se le quebraron las 2 piernas. Eso significaba que o bien tenía algún tipo de apoyo en 2 muletas, o bien caminaba de rodillas, que es lo que dice mucha gente que podría hacer en aquella época, porque 2 muletas de madera para sostener un hombre y manejarlas sería difícil. Ese niño había sido educado como un príncipe y de repente era menos que nadie. ¿Os habéis sentido alguna vez así? Que pensáis que tenéis planes, proyectos, algo para hacer y de repente los proyectos ¡pam!, se rompen. Mefiboset. Es un nombre que suena bien, Mefiboset. No conozco a nadie que se llame Mefiboset. No sé si vosotros conocéis a alguien que se llame Mefiboset, pero las mamás, cuando han tenido que elegir nombres para sus hijos, casi siempre este nombre no resulta muy atractivo. Espero que a partir de hoy lo sea. Espero que a partir de hoy lo sea. Fijaos, Mefiboset fue llevado inmediatamente por su nodriza a Lodebar. Lodebar se puede traducir de esta manera. Lo es en no, es una partícula negativa en hebreo, y debar viene, de ahí viene la palabra dabar, dabarim, las palabras, la palabra, y se puede traducir como palabra o cosas o la cosa propia de un lugar. O sea, un lugar que no tiene debar sería un lugar, si es un campo, es que no tiene pastos, que es lo propio de un lugar así. Lo de Bar dicen que no podían criar ganado, porque ni siquiera podían comer las ovejas. No podían criar ganado, era un lugar reservado para lo peor. Los que habían sufrido lepra, que tenían grandes desfiguraciones, aquellas personas que eran tan pobres que no se podían permitir, aquellos que habían sufrido una gran vergüenza, una gran deshonra y no querían ver a nadie. Todo el mundo se iba a Lodebar. Así que este niño, que durante 5 años ha sido educado como el nieto del rey, como uno de los príncipes de Israel, pierde a su padre, pierde a su abuelo, pierde la familia, se lo llevan a Lodebar. En el mismo día ocurre todo. Parece como que puede haber un día en nuestra vida en que todo cambia. Yo no sé si tenéis en vuestra vida algún día
en el que hayáis dicho, en este día todo cambió en mi vida, todo cambió. Y parece que todo a lo que uno se agarra se cae, se rompe y uno no tiene dónde sostenerse. Fijaos, Samuel 4:4 dice, Jonatán, hijo de Saúl, tuvo un hijo llamado Mefiboset, quien quedó lisiado de niño. Cuando Mefiboset era de 5 años, llegó la noticia desde Jezreel de que Saúl y Jonatán habían muerto en batalla. Al enterarse la niñera, tomó al niño y huyó, pero con el apuro se le cayó y quedó lisiado. Porque en la época el rey entrante eliminaba a toda la familia del rey saliente, para que nadie pudiera acceder al trono y no le pudieran poner problemas. Fijaos estos 4 personajes. Me gustaría que reflexionemos un momentito sobre los 4. Abel, Jonatán, el hijo ilegítimo de David y Betsabé, y Mefiboset. Fijaos, el primero, ¿por qué murió Abel? Por la envidia de su hermano. Murió por la envidia, porque su hermano tenía envidia porque Dios lo había favorecido en su ofrenda, mientras que a él le dijo que su ofrenda debía ser cambiada para favorecerlo. Pero en vez de cambiar la ofrenda para ser favorecido, lo que hizo fue eliminar al hermano. Es la misma política que iban a seguir con Mefiboset. Eliminar a los que pudieran ser susceptibles de ocupar el lugar que yo creo que me corresponde, ¿no? Jonatán fue víctima de la locura de su padre. Su padre, que era el rey, Jonatán era tan fiel, que dijo, voy a ir con mi padre, sabiendo que voy a perder, voy a ir con él y voy a entregar mi vida, porque era fiel hasta la muerte. Me gusta mucho Jonatán, es un personaje fantástico. Os voy a confesar una cosa ahora que nadie nos escucha, ¿no? Me gusta más que David, Jonatán. Es más breve, pero me gusta más ese personaje. Si tuviera que decirle a mi hijo, mira, fíjate bien de ese personaje para reflejarlo en tu vida, un Jonatán me parece perfecto. El hijo ilegítimo de David y Betsabé. ¿Os acordáis ese primer hijo, fruto de la relación adúltera? ¿Por qué murió ese niño? ¿Por qué murió ese niño? Ese niño murió porque de haber vivido hubiese supuesto un niño ilegítimo, un rey ilegítimo para Israel, y era el que posiblemente hubiesen elegido como rey. Fue su hermano Salomón el que fue elegido posteriormente, que nació detrás de él. Pero ese niño nacido de una relación hubiese enquistado tanto la situación en Israel entre el pueblo, que ese niño nació sin las garantías de una vida. Así que el hijo legítimo también muere a causa de esa sucesión que no se va a poder realizar de forma legítima. Y por último, Mefiboset. Mefiboset estuvo a punto de morir tantas veces, pero Mefiboset, el Señor lo libró. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué libró? ¿Qué tenía de especial Mefiboset? Si nos imaginamos un poco cómo debía ser Mefiboset, era seguramente un hombre alto, fuerte, de buena apariencia, un hombre guapo, atractivo. ¿Por qué? Porque así era su abuelo. Y porque así era su padre, porque eran hombres grandes, corpulentos. Si se parecía a su padre lo más mínimo, a Jonatán, y Jonatán se parecía a su padre Saúl, era un hombre alto, fuerte, que vivía de rodillas. Que cuando caminaba se parecía más a un perro que a una persona. Y hay incluso un texto en el que él mismo se compara con un perro. Él le dice a David, ¿qué soy yo sino un perro muerto? Alguien que no sirve. Un príncipe tenía que tener la capacidad de ponerse una armadura, coger una espada y defender a su pueblo. ¿Y qué va a hacer un hombre con las piernas lisiadas? ¿Puede defender a su pueblo? ¿Qué tipo de príncipe va a ser este? ¿Iba a ir a una recepción y todo el mundo viendo al rey de rodillas? ¿Arrastrándose? ¿Con muletas? Ese es el pensamiento. El día en que pasó todo esto, la vida de Mefiboset cambió totalmente. ¿Sabéis? Estos personajes tienen en común que ninguno de ellos llegó a reinar, aunque 3
hubiesen podido. Abel no tendría por qué haber reinado, pero los otros 3 podían haber llegado a reinar, estaban dentro de la línea sucesoria. Su existencia fue humilde, la existencia de Abel, la existencia del más humilde de todos es ese niño que muere al poco de nacer. Existencias casi que pasan por la vida de forma que nadie se da cuenta, que no hacen grandes cosas. Sus problemas vinieron sin culpa alguna de ellos, solo por ser hijos de quien eran hijos. Estos 4 personajes tienen esa característica. Después sus vidas estaban en peligro por los derechos que tenían y 3 de ellos murieron a causa de esos derechos. Tienen nombres relacionados con su vida. Abel, inspiración. Regalo de Dios, Jonatán. Y fijaos, el niño que no sabemos, he puesto unas rayitas, no sabemos su nombre. Era el niño. Y el que destruye la vergüenza, que es Mefiboset. El amor de Dios se manifestó en ellos de forma no evidente, pues sufrieron en su vida grandes injusticias. Cada vez que leemos estos textos, tenemos sensación de injusticia. ¿O no tenéis sensación de injusticia cuando leéis lo que le pasó a Abel? ¿O no hay sensación de injusticia cuando uno lee la historia de Jonatán? Cuando va defendiendo a su padre y pincha aquel panal de miel y toma la miel y el padre había dicho que todo el mundo tenía que estar en ayunas para pelear. El padre también era listo, ¿no? O sea, ya que vamos a luchar, en ayunas. Se volvió loco Saúl y fue víctima de la locura de su padre. Y el Mefiboset tenemos una sensación de injusticia también tremenda, incluso con el niño pequeño que muere como fruto de la relación adulterina de David y la mujer de Urías Eteo. También nos asalta, Señor, este niño, ¿qué culpa tenía? Pobrecito. Pobrecito, y es verdad, no tenía ninguna culpa. Pero la sensación de injusticia que tenemos es porque mueren inocentes. Porque en la Biblia también mueren inocentes, ¿o no? Y porque todo el misterio del amor de Dios se encierra en la muerte de un inocente. Porque de alguna forma todos ellos, en su sufrimiento, reflejan lo que iba a ser Jesús de Nazaret. Yo le he titulado, casi podríamos ponerle el título de Ceniciento a Mefiboset. Cierto día David preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien a quien pueda mostrarle bondad por amor a Jonatán? Entonces mandó llamar a Siba, un hombre que había sido uno de los siervos de Saúl. ¿Eres tú Siba?, le preguntó el rey. Sí, señor, yo soy. Entonces contestó Siba. Enseguida el rey le preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que viva todavía? De ser así, quisiera mostrarle la bondad. ¿De quién? De Dios. Me gustaría pararme un segundo en esta frase. Hay alguien a quien yo le quiero mostrar, no mi bondad, la bondad de Dios. Y ahora yo me pregunto, ¿habéis tenido a alguien y habéis querido mostrarle la bondad de Dios? ¿Habréis querido mostrarle a alguien esa bondad alguna vez? ¿Tenéis como objetivo mostrarle a alguien la bondad de Dios? Porque sería una forma de predicar muy interesante, ¿verdad? Qué campaña de evangelismo muy bonita. Vamos a mostrarle cada uno a una persona la bondad de Dios. Se triplicaría la iglesia en un año, seguro. ¿Vale? Dice, Siba le contestó, sí, uno de los hijos de Jonatán sigue con vida. Está lisiado de ambos pies. ¿Dónde está?, preguntó el rey. En Lodebar. Seguía en ese lugar. Le contestó Siba. En la casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces David mandó buscarlo y lo sacó de la casa de Maquir. Su nombre era Mefiboset. Era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Cuando se presentó ante David, se postró hasta el suelo con profundo respeto. Muy bien. ¿Cómo se postra una persona que va de rodillas? Se tira al suelo. Una persona que va de pie puede hacer este gesto, ¿verdad? Delante de alguien. Pero alguien que está ya de rodillas y quiere mostrar respeto, ¿qué hace? Dice que se tiró al suelo. Se tiró al suelo. Y fijaos lo que dice. David dijo, saludos, Mefiboset. Pensarlo, vamos a pensarlo en el significado de los hombres. De la tierra sin palabras, de la tierra sin nada, de la tierra de los desvalidos,
¿Dónde vivía David? ¿En qué ciudad? Jerusalén, a la ciudad de la paz. Si pensamos en el significado de los nombres, vamos a entender mejor lo que va a ocurrir. De la tierra árida, de la tierra agreste, de la tierra de la dificultad y del olvido, Neverland, a la ciudad de la paz, la ciudad de David, la ciudad de Dios, el lugar designado por Dios. Esto es muy interesante. Mefiboset respondió, esto es muy bonito por parte de Mefiboset, yo soy tu siervo. Pensad en quién era Mefiboset. Pensemos en quién era Mefiboset. Era el hijo de un príncipe, el nieto de un rey. ¿Pensáis que Mefiboset había sido educado para que ¿Cómo veía la figura de David? Él había recibido desde los 5 años una educación que le había dicho, mira, ¿sabes por qué estás lisiado? ¿Sabes por qué? Porque salí corriendo contigo, porque claro, el rey nuevo te va a matar. David era el coco para ese niño. David era el hombre malo después. De hecho, Patriarcas y Profetas dice que David, que la gente de la familia de Saúl habían predispuesto contra David a Mefiboset. Y querían que fuese para él una figura odiable. Y dice el texto, os lo voy a leer, de Patriarcas y Profetas, página 701, dice así. David mandó traer al joven a la corte y lo recibió con mucha bondad. Se le devolvieron las propiedades particulares de Saúl para el mantenimiento de su casa, pero el hijo de Jonatán había de ser huésped permanente y sentarse diariamente a la mesa real. Los informes propalados por los enemigos de David habían creado en Mefiboset fuertes prejuicios contra él y lo consideraba un usurpador. Pero la recepción generosa y cortés que le mostró el monarca y sus bondades continuas ganaron el corazón del joven. Se hizo muy amigo de David y como su padre Jonatán se convenció de que tenía el mismo interés que el rey escogido por Dios. No fue fácil para Mefiboset aceptar aquella figura que le habían dicho desde pequeño que ese era un usurpador. ¿Sabes quién tenía que estar reinando? Tenía que haber estado reinando tu padre, no ese hombre. Y mira cómo estás. La culpa de tus desgracias las tiene ese hombre. Cualquiera lo hubiese odiado hasta la muerte. De hecho, la familia de Saúl siguió odiando a David, los descendientes que habían quedado de Saúl. Dice, no tengas miedo, le dijo David. Mi intención es mostrarte mi bondad por lo que le prometí a tu padre Jonatán. Te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl, y comerás aquí conmigo en la mesa del rey. Mefiboset se inclinó respetuosamente y exclamó, ¿quién es su siervo para que le muestre bondad a un perro muerto como yo? Si no soy nadie. ¿Qué autoestima tenía Mefiboset? 0. Había sido destruida la autoestima de este hombre. ¿Cuántas veces nosotros nos podemos sentir así? ¿Cuántas veces uno tiene la sensación de que no le importa a nadie? ¿Verdad? Uno puede llegar a tener esa sensación. No le importo a nadie. Nadie se hace cargo de mí. Mi vida es un desastre. Eso sería el discurso de Mefiboset antes de conocer a David. Porque una vez que conoció a David y conoció la bondad del Señor a través de David, se convenció de que aquel era el ungido del Señor.
Y no solamente se convenció de que era el ungido del Señor, sino que, como dice Ellen White, dice, hizo el mismo propósito que el rey, tenía los mismos intereses que el rey. Entonces el rey llamó a Siba, el siervo de Saúl, y le dijo, le he dado al nieto de tu amo todo lo que pertenecía a Saúl y a su familia. Tú, tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él, para que produzca alimento para la casa de tu amo. Pero Mefiboset, el nieto de tu amo, comerá aquí a mi mesa. Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. O sea, un siervo que tenía siervos. No era un siervo normal. ¿Vale? Siba respondió, sí, mi señor rey, yo soy tu siervo. Ahora, cuando ha dicho Mefiboset, yo soy tu siervo, Siba también se convierte en siervo. Al principio de la conversación, Siba no le dice, yo soy tu siervo. No se presenta de esa manera tan respetuosa. Mefiboset le está poniendo vergüenza, ¿vale? Por su forma de actuar. Porque Siba no quería a Mefiboset. No lo quería. No lo quería. Detrás, si seguimos leyendo el texto, ahora no tenemos tiempo. Se nos haría muy largo, pero va a engañar a David para que piense que Mefiboset es un traidor cuando Absalón lo está persiguiendo. Para quedarse él con todas las propiedades. El pobre Mefiboset intenta subir al caballo, al burro que tenía que enalbardar para subir y ir al encuentro con David, pero el otro, aprovechando que sus piernas están bien, sale corriendo, se encuentra con David y dice, no, es que él piensa que eres un usurpador. Y quizás en una de las situaciones más difíciles para David. Dice que Mefiboset tenía un hijo llamado Mica, a partir de entonces todos los miembros de la casa de Siba fueron siervos de Mefiboset. Y Mefiboset, quien estaba lisiado de ambos pies, vivía en Jerusalén y comía a la mesa del rey. Es cenicienta, ¿verdad? Pasa de la nada al todo. Nunca tuvo equilibrio la vida de Mefiboset. Pasa del todo a la nada y de la nada al todo. En 2 de Samuel 16 tenemos como Simi insultaba a David. Fijaos lo que le decía a Simi, que eran pariente de Saúl. Vete de aquí, asesino malvado. Tú querías ser rey y por eso mataste a los parientes de Saúl. Pero ahora Dios te está castigando. Qué bueno que ahora el rey es tu hijo Absalón. Eso te mereces por asesino. Eso era lo que pensaba la casa de Saúl, los que habían quedado los sobrevivientes de la casa de Saúl. Eso era lo que pensaban. Y eso es lo que pensaba Mefiboset antes de encontrarse con Saúl. ¿Sabéis que fue increpándole y que Saúl estaba rodeado de soldados y que cuando dijo a algún soldado, lo hago callar? Ya sabéis lo que eso significa, ¿no? ¿Le hago que se calle? Él dijo, no, porque quizás el Señor lo ha mandado y porque quizás este sea el mensaje del Señor. Y David estaba también con la autoestima por los suelos cuando encontramos esta situación. Fijaos, Mefiboset tenía dos nombres, Mefiboset y Merit-Baal. Mefiboset es el que hace añicos lo vergonzoso. Y lo vergonzoso se consideraba que era esta figura. Esto es un Baal. ¿Habéis visto la figura del Baal? ¿Cómo es? Tiene un arma en una mano, con la otra mano está sujetando, son espigas de trigo muy altas. Es un dios que está relacionado con la producción agrícola y con la defensa. Merit-Baal significa Baal es mi defensor, o Baal es mi abogado, o Baal me defiende. Y en aquella época mucha gente tenía dos nombres en Israel. Uno relacionado con Baal, porque Baal para muchos llegó a ser como el Señor. El Señor es mi defensor. Pero cuando empezaron los profetas a denunciar a Baal, los que tenían un nombre tuvieron que elegir si seguían utilizando ese nombre o no, ese nombre relacionado con Baal. Y en este caso tenemos Mefiboset, el que hace añico lo vergonzoso. Y yo me imagino a Mefiboset como a este hombre que está subiendo la piedra ahí arriba, ¿vale? ¿Cómo destruyo lo vergonzoso si estoy en una situación vergonzosa?
como si soy un príncipe y voy de rodillas. Como si me tienen que cortar las túnicas de una forma diferente para no mancharlas, porque siempre que acabo perdido de polvo. Cada vez que pasa un carro me llena, yo no estoy arriba, estoy abajo, al nivel de un perro, al nivel de una persona diferente. Estoy en una situación de abajo, pero Mefiboset eligió el nombre de Mefiboset. En vez de Baal es mi defensor. Mefiboset se convirtió al Señor con el encuentro con David. ¿De verdad? Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Se convirtió. Y como había durante 5 años, había tenido la influencia de su padre Jonatán. Solo 5 años de su vida fue suficiente para poner en él un sello, porque después él va a reproducir el carácter de su padre en su fidelidad y en su amor a David. David no perdió a Jonatán totalmente, porque en su hijo tuvo también a Jonatán. Fijaos, ¿qué podía haber dicho Mefiboset? Que era hijo de príncipe, que era hijo del heredero al trono, por tanto también heredero, por línea directa, que el trono era suyo, por derecho, que David era moralmente cuestionable. ¿Todo eso lo podía haber dicho Mefiboset? Claro. Que lo habían tratado como un despreciable siendo de sangre real, que las tierras que le fueron usurpadas por un siervo eran suyas por herencia y por la palabra del rey David. Además, dicho siervo lo había engañado. Podía pedir la justicia del rey y reclamar lo que era suyo. También podía haber hecho, pero Mefiboset era digno hijo de su padre Jonatán. Escogió una razón de amor en vez de una razón de Estado. Esta palabra está muy de moda ahora. Los políticos dicen, tenemos que reducir las pensiones. Es una medida drástica, pero lo hacemos por razón de Estado. Tenemos que hacer esto. Esa palabra que se acuñó ya hace mucho tiempo, razón de Estado, que también empleó un presidente que se llamaba Eisenhower en Estados Unidos. Razón de Estado, era como ante la razón de Estado puedo quebrar cualquier cosa, ¿no? Supongo que llegará el día en que por razón de Estado también se hagan cosas que nos afecten a nosotros. Pero él escogió la razón de amor en vez de la razón de Estado. Y demostró la sangre real. ¿Sabéis? Cuando ese siervo suyo se había quedado con todas las propiedades, ¿sabéis lo que hizo Mefiboset? Y el rey dijo, no, yo te devuelvo. Y él dijo, que se quede con todo. Si yo estoy en tu casa y como contigo, ya tengo suficiente. Para mí ya es suficiente. Y no quería acceder a sus derechos, porque se había convencido de que David era el heredero. Fijaos en Lucas 6 lo que se nos dice, y conocéis muy bien quién dijo esto. Vosotros, en cambio, amad a vuestros enemigos. Haced el bien y prestad sin esperar nada a cambio, y será grande vuestra recompensa. Seréis hijos, no de Jonatán o de Saúl, es una honra superior. Seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y malvados. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. ¿Qué hizo Mefiboset? 1000 años después mil años después Jesús pronunció estas palabras. Pero estas palabras pronunciadas por Jesús ya las vemos en la vida de Mefiboset. Porque Mefiboset perdona y supera. Su autoestima llega a ser el hijo del Altísimo. Y aquel que creyendo, se convirtió en aquel que creyendo hizo añicos la vergüenza. Tenía muchos motivos para tener vergüenza, Mefiboset. Y todos se disiparon cuando David fue capaz de predicarle la misericordia y el amor de Dios. Porque ante esa predicación no hay ser humano que se resista, para bien o para mal. Esa es la transformación que obra en nosotros el Espíritu Santo. Esa es la que buscamos. Y quizá a partir de ahora podamos ver esa figura y decir, ¡ay, cómo me gustaría ser! Como fue Mefiboset. Que el Señor os bendiga. Amén.